tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la cuarta parte de la serie titulada Efesios. Durante esta serie estamos estudiando expositivamente todo aquello que en la Biblia esté vinculado de una forma u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida es el libro de los Hechos, en el cual nos encontramos precisamente ahora, ya que en este libro hallamos antecedentes, preámbulo, plantación y desarrollo de la iglesia de Éfeso. Posteriormente profundizaremos en la totalidad de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, abarcando la doctrina, la teología y la aplicación práctica de esta. Y finalizaremos con el mensaje del deslumbrante Cristo glorificado a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis. En nuestro estudio anterior exploramos cómo fue el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vimos que al terminar su misión en Corinto, Pablo visitó la ciudad de Éfeso por un corto tiempo, dejando a Priscila y Aquila establecidos allí. Luego el apóstol se dirigió a las iglesias fundamentales, siendo estas la iglesia primigenia o la iglesia madre de Jerusalén, integrada en su mayoría por judíos, y la iglesia enviadora de Antioquía de Siria, integrada en su mayoría por gentiles o no judíos. Seguramente Pablo les reportó a ambas iglesias lo acontecido en su segundo viaje misionero. Su reporte habría integrado lo sucedido en alrededor de 3 años. En esta ocasión profundizaremos en cómo fue el inicio del tercer viaje misionero y especialmente en lo que sucedió en Éfeso durante la ausencia del apóstol mientras él iba de camino para regresar a Éfeso. Éfeso era una ciudad ubicada en la región de la Turquía actual y a grandes rasgos estaba repleta de 2 cosas: comercio e idolatría. Si hiciéramos un comparativo entre lo que Pablo enfrentó en las diferentes ciudades más icónicas que visitó durante todo su ministerio, en Atenas Pablo enfrentó la élite intelectual, en Roma la esfera política y en Éfeso la máxima expresión de la idolatría y de la magia. Ciertamente Éfeso era el centro principal de la idolatría y la magia en el mundo mediterráneo del primer siglo. Precisamente en Éfeso se encontraba el templo de la diosa Diana, también conocida como Artemisa. Diana era el nombre de esta diosa en el mundo romano y Artemisa era el nombre en el mundo griego. Recordemos que aquel era un mundo greco-romano, una misma deidad tenía un nombre griego y un nombre romano. Dicho templo de la diosa Diana o Artemisa es considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, del cual solamente quedan ruinas en la actualidad, como podemos contemplar en esta fotografía. Pero que en los tiempos del apóstol Pablo se habría visto de la siguiente manera. Tengo un par de fotografías que tratan de ilustrar cómo era esta maravilla del mundo antiguo, el templo de Diana o Artemisa. La idolatría en Éfeso también estaba vinculada con el turismo y el comercio.
miles de personas visitaban dicha ciudad para acudir al templo de Diana o Artemisa y compraban artículos diversos, especialmente artículos de plata con distintos significados supersticiosos. Como se los he dicho, el pensamiento mágico abundaba en Éfeso. Después de que Pablo se despidiera de la iglesia enviadora en Antioquía de Siria, regresaría a Éfeso. Y en el camino el apóstol visitaría las iglesias que había fundado anteriormente en Galacia y Frigia. Es durante esta ausencia de Pablo en Éfeso que Lucas, el narrador del libro de los Hechos, nos presenta a un personaje completamente inédito, un personaje totalmente nuevo, llamado Apolos. Apolos era un hábil orador, muy bien versado en las Escrituras, que llegaría a tener una importante interacción con Priscila y Aquila, los amigos y compañeros de ministerio de Pablo que permanecieron en Éfeso. A partir de aquí veremos la obra continua del Espíritu Santo en Éfeso. En efecto, Lucas nos presenta en la sección de Hechos, capítulo 18, versículo 23, a Hechos, capítulo 19, versículo 7, dos casos de estudio específicos muy significativos. Un caso de estudio es individual, el cual involucra una sola persona. Y el otro caso de estudio es colectivo, el cual involucra un grupo de personas. Ciertamente, el primer caso de estudio es el de un solo individuo llamado Apolos, el cual abordaremos hoy. Y el segundo caso de estudio es colectivo, porque implica a un grupo de alrededor de 12 discípulos de Juan el Bautista, el cual estudiaremos la próxima semana. Es muy importante que tengamos claro desde un principio que ambos casos de estudio están vinculados, aun cuando los abordemos por separado por cuestiones de tiempo. Estos dos casos de estudio, tanto el de Apolos que veremos hoy como el del grupo de discípulos de Juan el Bautista que veremos la próxima semana, tienen un común denominador. Este común denominador se evidenciará en las preguntas que posteriormente Pablo, al llegar a Éfeso, les hará a este grupo de discípulos de Juan el Bautista. Adelantémonos estratégicamente en el relato para lograr una mejor comprensión del mismo, ya que a veces sirve partir desde el final para entender mejor el principio. Leamos el texto de Hechos capítulo 19 versículos 2 y 3. Y les preguntó Pablo a este grupo de discípulos de Juan el Bautista en Éfeso: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Unos versículos antes, Lucas relata que al igual que este grupo, Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. El común denominador de los dos casos de estudio, tanto del individual que involucra a Apolos como del grupal que involucra alrededor de 12 discípulos de Juan, es este: que solamente conocían el bautismo de Juan. Ambos casos de estudio, el de Apolos y los discípulos de Juan el Bautista, nos hablan de el ingrediente que falta. Ese es el título de esta predicación. El ingrediente que falta, primera parte. En este pasaje del libro de los Hechos, Lucas trata el fenómeno de personas religiosas que creen en Jesús, pero que no han experimentado personalmente la plenitud de Dios en sus vidas. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Eres cristiano? ¿Te congregas e incluso sirves en un ministerio, pero en el fondo sabes que hay algo que hace falta, que hay un ingrediente vital del cual careces? Enfoquémonos entonces en el que será el primer caso de estudio de estos dos que Lucas nos presenta. Me refiero al caso de Apolos. Leamos nuestro texto base en Hechos capítulo 18, versículos del 23 al 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría.
Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Este es el punto número 1, el inicio del tercer viaje misionero. Es precisamente en este versículo 23 del capítulo 18 del libro de los Hechos que empieza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Leamos nuevamente dicho versículo. Después de pasar algún tiempo allí, se refiere a Antioquía de Siria, donde se encontraba la iglesia enviadora. Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando, esto también puede traducirse como fortaleciendo, apoyando, respaldando, consolidando a todos los discípulos. Estas eran las iglesias que Pablo había fundado durante su primer viaje misionero, y esta sería su tercera visita con el propósito de darles un seguimiento general. Noten cómo cada una de las congregaciones establecidas, sin excepción alguna, era importante para Pablo. La preocupación de Pablo por asegurarse de que las iglesias que él había fundado siguieran creciendo y siendo saludables en su doctrina y en su práctica es asombrosa e inspiradora. Más allá de socializar y de tener un buen compañerismo cristiano, lo cual era absolutamente válido, el propósito principal y específico del apóstol Pablo era animar, fortalecer, apoyar, respaldar y consolidar a los discípulos de Jesús en dichas iglesias locales, para que estos siguieran perseverando en la predicación del único evangelio verdadero y se mantuvieran firmes en su caminar cristiano. El prolífero escritor cristiano Jim George dijo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Alguien más dijo que más importante que llegar es mantenerse. Alrededor de 10 años después de visitar estas iglesias, Pablo escribiría desde una prisión a la iglesia de Filipos, que estableció en el segundo viaje misionero, lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Necesitamos observar que desde una prisión Pablo no podía visitar las iglesias para darle seguimiento, y él se rinde a la realidad de que es Dios el que completa la obra y la termina. Es Dios el que está a cargo de sus iglesias locales. Ahora bien, esto nos muestra el siguiente principio: todo emprendimiento conlleva un seguimiento que asegure un cumplimiento. Todo emprendimiento conlleva un seguimiento que asegure un cumplimiento. A continuación, Pablo desaparece temporalmente de la escena. El enfoque del relato pasa de las iglesias locales de Galacia y Frigia a centrarse en la ciudad de Éfeso, a la cual Pablo iba de camino. Es durante la ausencia de Pablo en Éfeso que aparece en la escena un personaje llamado Apolos. Esto nos recuerda que Pablo no era indispensable y que Dios puede usar a más personas para el avance del evangelio. Esto nos lleva al punto número 2, en el que Apolos es descrito. En efecto, Lucas dedica 2 versículos enteros para describir detalladamente a Apolos. Leamos los versículos 24 y 25. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Este notable joven cristiano judío llamado Apolos llegó a Éfeso
como ya se los he dicho, durante la ausencia de Pablo. Apolos era alejandrino. La ciudad portuaria de Alejandría está ubicada al norte de Egipto. Esta había sido fundada por Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. De allí es que su nombre sea Alejandría. Alejandría. Ya para el primer siglo, Alejandría era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano, con alrededor de 500,000 habitantes. Roma era la más poblada con 1.2 millones de habitantes, es decir, 1.200.000 habitantes. Estos datos nos ayudan para darnos cierta perspectiva. La quinta parte de los alejandrinos, es decir, unos 100,000 habitantes de Alejandría, eran judíos. Alejandría era muy cosmopolita. En ella cohabitaban egipcios, romanos, griegos y judíos, entre otros. Alejandría rivalizaba con la reputación de conocimiento y sabiduría de Atenas. Grandes personajes como el científico y matemático Euclides y el filósofo helenístico llamado Filón se desempeñaron en Alejandría. La biblioteca de Alejandría era la más grande y conocida del mundo. Alejandría era también el centro cultural y educacional más importante de toda la tierra. Fue en Alejandría donde unos 150 años antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, el cual era el idioma universal del primer siglo. Aun cuando el latín era el idioma del Imperio Romano, el idioma más esparcido por el mundo había sido el griego debido a las conquistas de Alejandro Magno. Este era el griego koiné, en el que fue escrito también el Nuevo Testamento. Entonces, esta versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, fue ampliamente utilizada por los cristianos de la iglesia primitiva. Como ven, Apolos era un académico, un erudito extraordinario, muy versado y preparado en las Sagradas Escrituras. Recordemos que el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Este estaba en proceso, en desarrollo. Por lo consiguiente, cuando decimos que Apolos era experto en las Escrituras, nos referimos aquí solamente a lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Apolos representó una síntesis asombrosa de aprendizaje entre el griego y el hebreo, entre una cosmovisión helenística y una cosmovisión hebrea o semítica, respectivamente. Y como si esto fuera poco, Apolos era un hombre brillante y elocuente. Sin duda había estudiado la retórica de Aristóteles, a la vez que se deleitaba en los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Había sido dotado con una combinación ideal, un gran conocimiento y además la capacidad de comunicarlo. Generalmente hay personas con mucho conocimiento, sin mucha elocuencia, y personas con mucha labia, sin conocimiento, que caen en mera verborrea y palabrería. Pero Apolos tenía ambos, conocimiento y elocuencia. Así es, Apolos era erudito y elocuente, ese tipo de persona que destacaba en cualquier reunión. Para Apolos no habría sido nada complicado captar y sostener la atención tanto de un grupo pequeño como de una gran multitud de personas en el mundo mediterráneo del primer siglo. Sin embargo, Apolos es un caso de estudio para Lucas, porque este representa a aquellos religiosos que creen que Jesús es el Mesías, pero que aún no han experimentado la plenitud de Dios en sus vidas. Después de listar las grandes cualidades y las capacidades impresionantes de Apolos, Lucas observa que éste solamente conocía el bautismo de Juan. Esta es una manera elegante de decir que había algo extremadamente vital que le hacía falta a Apolos. Insisto en esto, el Nuevo Testamento estaba en desarrollo, estaba siendo escrito a medida que el primer siglo transcurría. El expertise de Apolos era en las escrituras hebreas, la Tanaj y la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Un erudito como Apolos podía entender y enseñar cómo las escrituras hebreas tuvieron su cumplimiento perfecto en Jesús el Mesías.
No obstante, había un ingrediente que le faltaba. La deficiencia de Apolos consistía en que solamente conocía el bautismo de Juan. La expresión, él solo conocía el bautismo de Juan, automáticamente implica que él desconocía el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era de arrepentimiento para el perdón de pecados, como lo podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 3. Juan el Bautista fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Apolos conocía perfectamente este bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sin embargo, todo apunta a que este erudito elocuente desconocía completamente el bautismo prometido en el que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego, lo cual también había sido anunciado por Juan el Bautista. Veamos esto en Lucas capítulo 3, versículo 16. Juan el Bautista les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, Jesús, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nos queda claro que Apolos conocía el bautismo de Juan para arrepentimiento y perdón de pecados, pero desconocía el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Ciertamente, Lucas registra que este bautismo aconteció con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Antes de su ascensión, Jesús resucitado les dijo a sus discípulos: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, a la luz de la teología de Lucas, de la teología lucana, podemos concluir que Apolos desconocía y por consiguiente no había experimentado todavía la llenura y el empoderamiento del Espíritu Santo en su vida. Sin duda alguna, Apolos tenía una fe salvadora, había creído en Jesús, pero desconocía Pentecostés. A.W. Tozer dijo pertinentemente que cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo lo que se necesita para ser todo lo que Dios desea que seamos. El bautista escocés Alexander MacLaren solía decir que el que tiene el Espíritu Santo en su corazón y la Escritura en sus manos tiene todo lo que necesita. El evangelista de origen alemán George Müller, quien a lo largo de su vida cuidó a más de 10,000 huérfanos en Bristol, Inglaterra, y predicó el verdadero evangelio de Jesucristo en 42 naciones, alcanzando alrededor de 3 millones de personas, dijo: la unción del Espíritu Santo me ayuda mucho cuando predico. Nunca intentaría enseñar la verdad de Dios por mi propio poder. Este hombre de Dios, George Müller, también dijo: si el Espíritu Santo nos guía, lo hará conforme a las Escrituras y nunca en contra de ellas. Esto es sumamente importante. Lo vuelvo a leer: si el Espíritu Santo nos guía, lo hará conforme a las Escrituras y nunca en contra de ellas. Por eso es importante estudiar con responsabilidad las Sagradas Escrituras, como lo hicieron los bereanos, para saber diferenciar cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo y cuando escuchamos voces ajenas que manipulan, tergiversan y distorsionan la verdad divina. Satanás le citó las Escrituras a Jesús en la tentación del desierto para manipularlo y tratar de hacerlo caer en su plan diabólico. Pero Jesús pudo vencer al enemigo citando correctamente las Sagradas Escrituras. Es el mismo Espíritu Santo el que nos da discernimiento. Todo esto nos lleva a entender que no hay conocimiento ni capacidades humanas que puedan suplir ni sustituir el poder del Espíritu Santo en nosotros. Al igual que Apolos, además de un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, necesitamos desesperadamente la llenura y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto nos lleva al punto número 3. Apolos es instruido. En el versículo 26 de nuestro texto base, Lucas nos dice que Apolos comenzó a hablar valientemente en la sinagoga,
Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Algo que admiro de esta pareja es que sus nombres siempre aparecen juntos, Priscila y Aquila. Así quiero yo ser recordado, como Fernando y Catherine, no solo como Fernando. Imaginémonos por un momento la inmensa sorpresa y la esperanza que esto representó para Priscila y Aquila. Un joven misionero, erudito, elocuente y valiente, procedente de Alejandría, había llegado a predicar el evangelio de Jesucristo a una ciudad infestada de idolatría y pensamiento mágico como Éfeso. Lucas nos ha dicho en el versículo 25 que Apolos enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Todo el mensaje de Apolos acerca del Mesías Jesucristo coincidía perfectamente con lo que ellos, Priscila y Aquila, creían. Sin embargo, a Apolos aún le hacía falta conocer el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Apolos necesitaba ser instruido acerca del derramamiento del Espíritu Santo inaugurado en Pentecostés. Noten que Apolos no representa una amenaza ni un problema en lo absoluto, sino la promesa y la esperanza de que el verdadero evangelio de Jesucristo siga siendo predicado con denuedo y fidelidad a las Escrituras. La instrucción y la enseñanza que Priscila y Aquila le dan a Apolos no implica la corrección de ideas falsas o tergiversaciones, falsas doctrinas que él hubiera hecho de las Escrituras, ya que Apolos era totalmente exacto en su conocimiento acerca de Jesús. Pero su conocimiento tenía un tope. Él solo conocía el bautismo de Juan. Sin embargo, todo lo que Apolos sabía, lo sabía con precisión. Más bien la instrucción de Priscila y Aquila para Apolos involucraba añadir el ingrediente vital que a éste le hacía falta. El bautismo de Juan era importante, pero a la vez insuficiente. Apolos necesitaba conocer el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y fuego, inaugurado en Pentecostés. Lucas deja muy clara la infinita superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Para aquellos de ustedes que son teólogos, puedo decirlo de la siguiente manera: la cristología de Apolos había sido precisa y funcional hasta cierto punto, pero finalmente fue instruido por Priscila y Aquila en la neumatología y los dones del Espíritu. Por lo tanto, Apolos tiene ahora en su haber el evangelio completo, el evangelio que es poder de Dios para salvación. En pocas palabras, al conocer el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y fuego y el suceso de Pentecostés, Apolos está por fin completo, equipado, entero, pleno y listo para lo que sigue. El ingrediente vital que le faltaba ahora está presente. Apolos ha recibido la llenura y el empoderamiento del Espíritu Santo en su vida. Apolos está listo para seguir siendo un extraordinario misionero, erudito y elocuente, pero además completamente lleno del Espíritu Santo. Hay algunos aspectos y lecciones que anhelo resaltar aquí. Priscila y Aquila se dieron cuenta de la carencia y la deficiencia de Apolos, debido a que éste desconocía el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y el evento de Pentecostés. Sin embargo, esta pareja de esposos no se queda callada. Ambos deciden abordar a Apolos responsablemente, sin exponerlo en público, y lo instruyen en privado. Es probable que ellos hayan invitado a Apolos a su casa, le hayan lavado los pies como buenos anfitriones y le hayan servido una deliciosa cena de sábado mientras le enseñaron. De Priscila
Y voy a separar a Priscila de Aquila por un momento, que es muy raro, ¿verdad? De Priscila aprendemos que las mujeres son muy importantes en la iglesia, incluyendo su papel en la enseñanza de la sana doctrina cristiana. Así que a sacudirse los rezagos de machismo. El rol de las mujeres en la proclamación de la palabra de Dios es integral. Apolos fue instruido por una mujer llamada Priscila, junto al esposo de esta. A la luz de las acciones, tanto de Priscila como de Aquila, de esta mujer y de este hombre, podemos comprender que la tarea de evaluar, verificar e incluso corregir teologías o prácticas defectuosas o erróneas no es solo responsabilidad de los pastores y maestros, sino de todos los creyentes. Aclaro que la base para hacer esto no es el emocionalismo ni el sentimentalismo, sino un conocimiento sólido de la palabra de Dios que es guiado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, estamos plagados de evangélicos acostumbrados a no estudiar la Biblia y a solamente ver caudillos mediáticos o caciques religiosos que les den constantemente a tol con el dedo. Ya basta de eso. Una y otra vez yo les he dicho a ustedes, por favor, cuestionen lo que les enseño y vayan por ustedes mismos a la Biblia para ver si les estoy enseñando la verdad. Esa es su responsabilidad. Que nadie, nunca, jamás les dé a tol con el dedo. Necesitamos rescatar a los bereanos que están en peligro de extinción en nuestros días. Me refiero a bereanos actuales. La iglesia tradicional, la iglesia católica, le ha dado al Papa la característica de la infalibilidad. Es decir, el Papa no se puede confundir aunque sea un ser humano. No se puede equivocar aunque sea un ser humano, de acuerdo con la creencia católica. Pero en el ala evangélica vemos a personas atribuyendo infalibilidad de alguna manera a su apóstol. La infalibilidad apostólica. Dios guarde, cuestione yo a mi apóstol o a mi líder. Por favor, cuestiónenme todo lo que quieran. La puerta está totalmente abierta para que cualquiera pueda corregirme, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Yo no soy infalible. Soy un hermano más de ustedes. Destaquemos la importancia de la enseñanza sólida en la iglesia de Cristo. Resaltemos la importancia de la llenura y el empoderamiento del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Seamos una comunidad de personas poderosas en la palabra de Dios, certeras en la palabra de Dios. De Apolos recibimos todos nosotros un buen baño de humildad. Se lo repito. De Apolos recibimos todos nosotros un buen baño de humildad. Un académico de alto nivel, un erudito y orador elocuente de su talla, estuvo dispuesto a ser enseñado e instruido por una pareja de humildes artesanos talabarteros. Lo que no había aprendido en el mundo académico de Alejandría, lo aprendió en una humilde casa de artesanos. Y eso que aprendió allí era clave para el resto de su vida ministerial. La verdad de Cristo y la vida en el Espíritu llegan a aquellos que son suficientemente humildes para escuchar y ser enseñados. La superioridad no es signo del cristianismo. Creer que por tener un grado de teología o una maestría o un doctorado me pone en un nivel superior a mis hermanos es un error, es un autoengaño. Porque a más preparación, más servicio debe haber. Todos necesitamos reconocer nuestra gran necesidad de un crecimiento continuo en el Espíritu. La pregunta que surge es: ¿qué pasó con Apolos después de que este fue lleno del Espíritu Santo? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el punto número 4 y final.
Apolos parte hacia Corinto. Leamos los versículos 27 y 28. Como Apolos quería pasar a Acaya, cuya capital era Corinto, los hermanos de Éfeso lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, a partir de aquí Lucas lista los resultados del ministerio de Apolos en Corinto, quien además de ser erudito y elocuente había sido lleno del Espíritu Santo. Lucas, el narrador, registra que Apolos ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. El éxito de Apolos en Corinto, como un formidable apologista, defensor de la fe cristiana, que fue capaz de superar a sus oponentes en la misma plaza pública, solo puede atribuirse al poder del Espíritu Santo en él. El triunfo de Apolos fue totalmente dependiente de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Dios, en su soberanía, hizo que Apolos pasara por Éfeso antes de que sirviera en Corinto. Él iba a ser instruido por Priscila y Aquila para recibir la llenura del Espíritu Santo en Éfeso y entonces poder así obtener la victoria en Corinto. Quiero ilustrarles el siguiente cuadro para que puedan tener un mejor entendimiento del ministerio de Apolos. Corinto tenía muchos gentiles, es decir, muchos no judíos que se habían convertido al cristianismo. Evidentemente, dichos creyentes no judíos desconocían las escrituras hebreas. No eran versados en la Septuaginta ni en la Tanaj. Pero los judíos opositores del Evangelio de Jesús sí conocían esas escrituras, aunque no las interpretaban con precisión. Obviamente había una ventaja de estos judíos opositores sobre los gentiles que se habían convertido. Estos manejaban las escrituras así y trataban de refutar el Evangelio de Jesús. Estos gentiles eran presa fácil de aquellos judíos opositores al cristianismo. Pero todos esos judíos juntos no eran suficientes para derribar al brillante Apolos, el nuevo apologista judío cristiano que ahora estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Apolos se convirtió en uno de los grandes embajadores de Dios. Quizá sea el autor de la carta a los hebreos, como lo sostuvo el reformador Lutero. Mientras Apolos estaba en Corinto regando lo que Pablo había plantado, Pablo llegaría finalmente a Éfeso durante su tercer viaje misionero. Es a partir de aquí que empezaremos nuestro próximo estudio. El evangelista Billy Graham dijo pertinentemente que ser cristiano es más que una conversión instantánea. Es un proceso diario por el cual creces para ser más y más como Cristo. Hoy podemos concluir que además de recibir el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestra maldad, debemos anhelar la llenura continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tozer también dijo que la vida llena del Espíritu no es una edición especial de lujo del cristianismo, es parte integral del plan de Dios para su pueblo. ¿Qué hay de ti? ¿Hay algún ingrediente que hace falta en tu vida? ¿Te identificas con el fenómeno que expone Lucas aquí, de personas religiosas que creen en Jesús, pero que no han experimentado personalmente la plenitud del Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Años más tarde, Pablo les escribiría lo siguiente a los efesios: no se emborrachen con vino,
que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Has sido lleno del Espíritu Santo? ¿Alguna vez escuchaste la historia de John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista? John Wesley era hijo de pastor, creció en el contexto de la iglesia cristiana. Tuvo una preparación académica privilegiada. Era teólogo y profesor de griego, entre otras materias. Wesley fue ordenado como ministro, como pastor, y fungió como misionero y evangelista. Sin embargo, había un ingrediente vital que le hacía falta en su vida. A pesar de todos sus conocimientos académicos, títulos, cargos y servicio en la obra de Dios, Wesley no había experimentado una conversión verdadera y por consiguiente tampoco había sido lleno del Espíritu Santo. En la tarde del 24 de mayo de 1738, John Wesley escribió en su diario: por la noche fui de mala gana a una sociedad en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Aproximadamente a las 9 menos cuarto, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para la salvación. Y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. El calentamiento en el corazón de John Wesley fue la obra regeneradora del Espíritu Santo en él. Finalmente, Wesley fue lleno y empoderado por el Espíritu Santo para hacer todo lo que Dios deseaba que él fuera. Si le pasó a Wesley, nos puede pasar a ti y a mí. Se puede ser un pastor, se puede ser un misionero, un ministro, un servidor, un líder. Se puede ser un evangélico de muchos años sin haber experimentado una verdadera conversión. Incluso se puede ser un teólogo brillante, un erudito, sin haber experimentado una verdadera conversión, la llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante que todos nosotros abandonemos cualquier apariencia y dejemos de pretender y evaluemos si en nuestras vidas tenemos algún ingrediente faltante. ¿Acaso te identificas con esto? ¿Sabes mucho de la Biblia? ¿Le has servido a Dios? ¿Eres cristiano? ¿Crees en Jesús? ¿Y has estado por años en la iglesia, pero aún te falta experimentar una verdadera conversión y la llenura del Espíritu Santo? ¿Conoces ya el poder del Espíritu Santo en ti? Müller dijo que no se atrevería a hablar de la verdad de Dios en su propio poder. Yo prefiero presentarme delante del Señor como un pobre en espíritu, como alguien que está desesperadamente necesitado de más o por más del Espíritu Santo. Todos necesitamos más de Él. Muchos de nosotros lo contristamos con nuestros pecados recurrentes y somos cristianos débiles. Necesitamos más del Espíritu Santo.
para dejar de ser meros cristianos nominales y ser creyentes poderosos en el Espíritu Santo. Admiro la valentía de John Wesley de reconocer: fui teólogo, ministro, profesor, misionero, evangelista, y no había nacido de nuevo, no había sido lleno del Espíritu Santo. Admiro esa humildad y admiro esa vulnerabilidad que tanto hace falta en el liderazgo cristiano. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos. Tú nos conoces. Tú sabes perfectamente si en nuestra vida hay un ingrediente que hace falta. Señor, necesitamos más de ti. Bautízanos tú, Jesús, en el Espíritu Santo. Sumérgenos profundamente en el Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo. Haznos nacer de nuevo, verdaderamente. Que podamos experimentar una conversión auténtica y ser empoderados para predicar el Evangelio siendo tus testigos. Personas poderosas en la palabra de Dios. No importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa cuál sea nuestro expertise, nuestros dones, talentos. No importa cuán extraordinarios podamos ser en donde nos desenvolvemos. Podríamos ser muy parecidos a John Wesley. Quizá brillantes delante de los hombres, pero carentes delante de ti. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Bautízanos tú, Jesús. El Espíritu Santo purifica con tu fuego nuestras vidas, refina nuestra fe, aumenta nuestra fe y haz de nosotros testigos poderosos en ti. Que prediquemos el único y verdadero evangelio, que seamos una comunidad poderosa en la palabra de Dios. Sal verdadera, luz verdadera. Gracias por tu obra en nosotros. Quiero hablar contigo, mi mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Transfórmame, cámbiame, renuévame. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Haz de mí un instrumento poderoso en tus manos. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás
milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.